Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Trazos TV, cómo iluminar, texturizar y renderizar un producto. En este primer video tutorial tenemos el modelo 3D de una cámara reflex que anteriormente en otro curso hemos modelado. Entonces, bueno, este objeto, esta cámara, este objeto 3D nos va a servir para crear una renderización de un producto ante un cliente. Entonces, bien, como podéis ver aquí, hemos seleccionado, tenemos el modelo en los visores, tanto la vista top como front, ¿de acuerdo? La posicionamos como en LED y en perspectiva. Entonces, bien, para empezar a iluminar, lo que vamos a hacer aquí en vista top, vamos a crear un plano, ¿de acuerdo? Vamos a crear una iluminación de estudio para representar el producto. Entonces, bien, lo que hacemos primero es que vamos a ponerle una base, ¿de acuerdo? Que va a ser este plano que tenemos aquí, que hemos creado. Este plano lo que hacemos es que le quitamos todas las subdivisiones, ¿de acuerdo? No le ponemos ninguna, le dejamos a una y a uno, ¿de acuerdo? Una vez que hemos colocado el plano, antes de modificarlo, que luego lo vamos a modificar, lo que vamos a hacer primeramente es que a este plano le vamos a hacer un edit poly. Y bueno, lo dejamos ahí, luego después volveremos al plano para terminar de acoplarlo. Y antes de nada, para poder verlo bien, lo que vamos a crear es una VRAI Physical Camera, ¿de acuerdo? Porque todo este producto lo vamos a trabajar con VRAI, entonces vamos a ponerle una cámara VRAI. Para ello, en la vista left creamos la cámara, ¿de acuerdo? Y una vez creada, para ayudarnos a posicionar la cámara, aquí nos vamos a la vista de la cámara, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que cogemos, seleccionamos los visores de la cámara y los levantamos un poquito, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tenemos levantado un poco la cámara, lo que hacemos es que vemos que la cámara se nos ha ido aquí, cogemos su visor y lo vamos moviendo hasta posicionarlo donde está nuestro objeto de la cámara. ¿De acuerdo? Lo bajamos un poquito, vemos ahí en la vista cámara cómo vamos posicionando ya el objeto, vamos creando ese ángulo. Y entonces, bien, moviendo el visor, ¿de acuerdo? La posicionamos y lo que hacemos aquí es que vamos a definir un tamaño en vez del tamaño final, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos definido el tamaño, le damos a Show Frames para que nos muestre el frame de la delimitación del tamaño de la imagen que hemos puesto. Entonces, seguimos ajustando el visor de la cámara, ¿de acuerdo? Lo ponemos más cercano porque lo que queremos hacer es que se nos vea bien el producto, no hacer un render lejano, sino más bien un render cercano, ¿de acuerdo? Para que el cliente pueda ver bien el producto de cerca. Entonces, bueno, aquí en los parámetros de la cámara no vamos a tocar nada más, simplemente el white balance, el balance de blancos, lo ponemos en neutral, ¿de acuerdo? El F-number lo hemos bajado a 2, ¿de acuerdo? Para que la iluminación de la escena tenga bastante iluminación dentro de la escena, nos deje entrar bastante la luz y ilumine la escena. Y bueno, no hemos tocado ningún parámetro más de la cámara ni necesitamos ahora mismo para esto tocar ningún parámetro más. Entonces, una vez ya tenemos ajustada la cámara, ya tenemos ajustado nuestra vista de cámara, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que vamos a activar el Active Shade. ¿De acuerdo? Vamos a activarlo porque de esta manera vamos a ver en tiempo real, a la vez que iluminamos, necesitamos ver en tiempo real lo que va pasando con esa iluminación. ¿De acuerdo? Si no, tardaríamos mucho más tiempo creando render cada vez que queramos posicionar la luz de una manera. Entonces, bien, una vez activado el Active Shade, bueno, vemos que la imagen sale en negro. Esto es porque no tenemos luces dentro de la escena, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a colocar las luces para empezar a ver la iluminación que vamos a crear dentro de esta escena. Entonces vamos a luces VRAI y vamos a crear una VRAI Like. ¿De acuerdo? La primera VRAI Like que vamos a crear para esta iluminación de estudio la vamos a posicionar detrás de la cámara.
¿de acuerdo? Vamos a darle una luz de fondo a este objeto. Entonces cogemos y creamos nuestra Override Light. Entonces lo que hacemos es que la giramos 90 grados y la posicionamos justo por detrás de nuestro objeto 3D, ¿de acuerdo? La cámara. Entonces la posicionamos justamente detrás, entre lo que es el plano y la cámara, y que quede posicionada por detrás. Entonces si ahora activamos el Active Shade, va a tardar un poquito al principio, pero vemos cómo nos va mostrando en tiempo real la iluminación que está pasando. Entonces vemos que como hemos posicionado el Override Light detrás, vemos que nos crea esa luz, ¿de acuerdo? Que vemos detrás, nos crea esa luz en el plano, pero el resto de la cámara del objeto está totalmente oscuro. Entonces, bueno, lo que hacemos si subimos el multiplicador, lógicamente veis como donde más se está afectando es al plano, aunque la cámara nos llega un haz de luz hasta la cámara, ¿de acuerdo? Y es como si a un objeto pues le pones un foco, un haz de luz por detrás de él. Entonces una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a ponerle ya la parte posterior a este plano, ¿vale? Para esta iluminación de estudio. Entonces lo que hacemos simplemente es que cogemos una arista y la seleccionamos y con la tecla Shift la extruimos hacia arriba. Esto lo que veis, si veis ahora en el Active Shade, nos ha dado una parte de fondo, ¿de acuerdo? Que a la hora de iluminar, sobre todo en la iluminación de nos es bastante necesario, ¿de acuerdo? Porque eso haría como que el estudio está cerrado, y entonces ahí también nos serviría para crear el rebote de luz de las luces que le vamos a poner, ¿de acuerdo? Entonces si podemos ver aquí en el Active Shade, al crear la parte trasera, ¿de acuerdo? Hemos ampliado el haz de luz, puesto que la luz rebota también en la parte trasera que hemos levantado, ¿de acuerdo? Lo que vamos a darle aquí es un chaflán, es un chamfer, ¿de acuerdo? Vamos a darle un chamfer, ¿de acuerdo? Con unas subdivisiones, para que nos haga esa esquina con la luz, que la luz se quede en la esquina de atrás. Entonces, bien, una vez tenemos hecho esto, vemos aquí como al crear más los rebotes de luz, la cámara empieza a estar más iluminada en la parte de adelante, pero sobre todo tiene esa iluminación en la parte de atrás. Pero donde se está reflejando mucho es en el plano, creando un efecto demasiado excesivo de luz. Entonces, bien, vemos que estos mensajes, que esto es que tenemos activado unas opciones del Active Shade, que vamos a quitarlas ahora mismo porque nos está quitando la visión de la imagen, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos quitado las opciones que nos impedía ver bien la imagen, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver bien la imagen, cómo va iluminando esa luz en tiempo real. Según vamos moviendo la luz se va viendo. Entonces el Active Shade lo apartamos pero no lo cerramos para que no lo tenga que volver a calcular. Entonces ahora lo que hacemos es que vamos a seleccionar la cámara, vamos a girarla, porque lo que quiero mostraros es una vista trasera. ¿Veis? Por ejemplo aquí ampliamos la cámara, ¿de acuerdo? Para que podáis ver un poquito los detalles, ¿de acuerdo? ¿Veis? Entonces en este momento podemos ver los detalles en tiempo real de la iluminación. Vemos que la iluminación que le hemos puesto trasera ilumina muchísimo en exceso, pero crea el rebote de luz que llega pequeño, de manera no intensa, a la otra parte donde está el objetivo de la cámara. ¿De acuerdo? Veis que si vamos moviendo la cámara en tiempo real, el Active Shade se va actualizando y podemos ver el recorrido de las sombras, ¿de acuerdo? Podemos ver ahora mismo de manera lateral cómo se refleja la luz que tenemos detrás, ¿de acuerdo? Creando ese efecto de más luz a menos luz con la sombra a lo largo de toda la cámara. Entonces, bien, volvemos a mover la cámara y volvemos a posicionarla
de manera que tengamos el producto frontalmente. Bien, la posicionamos aquí, colocamos la cámara, ¿de acuerdo? Giramos un poquito el ángulo de la cámara. Porque se vea la parte trasera del plano no ocurre nada, porque lo que hacemos ahora es que seleccionamos el plano y vamos a escalarlo de manera que nos cubra toda la pantalla para que no tengamos el problema de que se vea el final del plano. Entonces aquí, como podéis ver, vamos ya teniendo otra vez nuestro ángulo de la cámara, ¿de acuerdo? Y tenemos ese efecto en un primer momento que solamente la estamos creando con una V-Ray Light que estamos posicionando detrás de la cámara, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama la iluminación de fondo de estudio, que es una iluminación desde detrás, ¿de acuerdo? Y que viene muy bien a la hora de crear el resto de iluminación del ambiente.